Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 10 de septiembre del 2019. Son ya poco más de las 10 de la noche y esta es la transmisión número 53 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la vida nacional. Nos acompañan ya desde el inicio Ángeles Dávalos, María Bonita, Vaner Retana Vaz y Ángeles Dávalos nos dice: acabamos de terminar también la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional que de manera extraordinaria se llevó a cabo el día de hoy por cuestiones de carácter técnico. Y bueno, pues damos la bienvenida a todas, a todos los que como siempre nos regalen el amable favor de su presencia. Y bueno, en este caso el día de hoy tenemos por supuesto contenidos interesantes para ustedes respecto de los temas más relevantes, más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país en México del siglo XXI, en el año 2019, iniciando lo que se ha denominado el periodo de la Cuarta Transformación, después del periodo independentista, el periodo de reforma, el periodo revolucionario, ahora un cuarto momento de transformación histórica en la vida pública de nuestro país. También damos la bienvenida a Itzel CG, que se incorpora a la transmisión. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comentamos de manera general, el primer contenido que tenemos etiquetado el día de hoy es el etiquetado con el hashtag presupuesto 2020. Y es que, como ustedes saben, este domingo se presentó ya el presupuesto, la propuesta de ejercicio de recursos públicos para el año 2020, teniendo como una característica fundamental y en congruencia con la narrativa y el discurso enarbolado por el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un presupuesto que hace énfasis en los programas de corte social. Estos programas que no son cosa menor porque por un lado atienden a un sector de la población históricamente abandonado, un sector de la población más vulnerable como son los niños, los jóvenes, estudiantes, los jóvenes que buscan un empleo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres y las comunidades, y sobre todo también población en las comunidades indígenas. Un presupuesto que reactiva la economía local porque fundamentalmente el dinero que se está captando por medio de los programas, las becas, los apoyos, pues es dinero que se va de inmediato al gasto común de la gente, en consumo de alimentos, en pago de algunos servicios. Es decir, es un dinero que de inmediato regresa y moviliza la economía local. Desde luego también el presupuesto tiene una línea importante en materia de el proyecto eventual de alcanzar la autonomía energética en el país. Entonces hay una cifra importante de recursos que se destina a la reactivación de la empresa paraestatal Pemex, por supuesto los proyectos de la rehabilitación de las refinerías existentes y la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Un presupuesto también a un tema fundamental que es el que lamentablemente como otros se han heredado de los llamados gobiernos neoliberales durante los últimos 36 años en nuestro país y que tiene que ver con el tema de la seguridad, así como también el rescate al sector salud, un sector como otros importantes, fundamentales del desarrollo y bienestar de nuestro país, de la población, que se le inyectan recursos. Y hay que decirlo, este presupuesto 2020 es el presupuesto más alto históricamente que se haya tenido en nuestro país, y esto como producto de una política de ejercicio de recursos adecuada, disciplinada, de combate a la corrupción, de ahorro
en recorte en la parte superior del gobierno para poder beneficiar a los sectores más vulnerables de la población. Vamos a estar hablando al respecto. El siguiente contenido que vamos a estar comentando, amigas y amigos, tiene que ver con la etiqueta hashtag peso mexicano avanza. Por un lado, pues hay una incertidumbre a nivel internacional, sobre todo derivada, entre otras cosas, por el conflicto entre Estados Unidos y China, la disputa por encabezar la hegemonía político-económica a nivel mundial, y esto ha generado una serie de movimientos de incertidumbre y también de recesión eventual a nivel internacional de las economías más importantes del mundo y desde luego también las economías de las llamadas sociedades periféricas o en vías de desarrollo como la nuestra. Pero esto es un problema evidentemente de carácter internacional. Sin embargo, la política económica que se está llevando a cabo en el país, que se está implementando con disciplina fiscal, con combate a la corrupción, con la política de austeridad, pues está generando buenos resultados y ha habido en el momento reciente un reposicionamiento del peso mexicano, una estabilización de la moneda que, hay que decirlo también, ha sido una de las monedas que más han resistido los embates, los vaivenes de la economía a nivel internacional. Vamos a estar hablando al respecto. Damos la bienvenida también a Moni Tusi Jackson, Rosa Arreola, que se incorporan a la transmisión, Montserrat Jiménez. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos con el amable favor de su presencia. El tercer contenido que estaremos comentando es el etiquetado con el hashtag no más armas. Y es que el día de hoy la delegación mexicana encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó a la Casa Blanca, llegó a Washington en los Estados Unidos a reunirse con el gabinete, con los funcionarios de el gobierno de Estados Unidos encabezados por Mike Pence, a quien se le presentó, se le dio a conocer el alcance de las metas propuestas en el acuerdo previo en materia de reducción del flujo migratorio a los Estados Unidos por el paso de migrantes en nuestro país, derivado también pues de el chantaje, la intentona de amenaza por parte del gobierno de Donald Trump para imponer aranceles a productos mexicanos si no se reducía el flujo migratorio. De manera muy serena y eficaz, el gobierno mexicano respondió, hoy presentó los resultados. Hay una reducción de poco más del 22% del flujo migratorio, y esto le da autoridad política y moral al gobierno mexicano para poder poner sobre la mesa temas fundamentales de la agenda que son prioritarios para el gobierno mexicano en el tema migratorio, como es el apoyo financiero de Estados Unidos a los programas de desarrollo en el sureste del país y en Centroamérica como una manera de contener la migración por necesidad, cortinas de desarrollo en esa región del continente, y por otro lado un tema muy sensible que nos pega a una problemática que tenemos en este momento en el país, que venimos arrastrando desde hace ya tiempo, como es el tema de la inseguridad. ¿Quién le vende armas a los delincuentes? ¿Quién les está facilitando armas de alto calibre a las organizaciones delincuenciales en el país? Pues nada menos y nada más que el gobierno Estados Unidos está posibilitando esto. Así que sobre la mesa se pone el día de hoy en la mesa de negociación el tema del flujo de armas ilegales a nuestro país. México ha cumplido con la reducción de la migración ilegal y ahora se exige al gobierno de los Estados Unidos que se controle el flujo ilegal de armas a nuestro país. Ellos pueden fabricar y vender las armas que quieran, pero en nuestro país es ilegal la venta de armas de un calibre mayor a 22 si no son manejadas para uso exclusivo del ejército. Pues ahí vamos a estar comentando también la nota, amigas y amigos. Y finalmente una muy buena noticia también, que es la etiquetada con el hashtag Internet y Banco para Todos. Se ha anunciado en el día de hoy que en 6 meses estará operando ya la red de Internet para todo México
aprovechando la infraestructura de fibra óptica de la CFE, Internet para todos. Y por otro lado también ya existe, ya se creó el Banco del Bienestar, este banco mexicano que está dirigido a la atención a los sectores más vulnerables de la población, que será de manera privilegiada el encargado de distribuir los recursos económicos de los programas sociales y que eventualmente pues se perfila como una institución bancaria de México y para los mexicanos. Recordemos que parte de estas políticas de depredación de los gobiernos neoliberales consistió en la privatización, entre otros sectores estratégicos de la banca. Muchos especialistas, como el caso de Alfredo Jalife, nos dicen: sin banca no hay posibilidad de negociación en el mundo financiero internacional, así como sin producir nuestros propios energéticos, sin generar nuestros propios combustibles, no se tiene posibilidad de negociación porque no se tiene autonomía energética. Sin producir nuestros propios alimentos, nuestras propias medicinas, pues tenemos un tema que no solo es de salud fundamentalmente, sino hasta de seguridad nacional. Nos pueden chantajear aquellos que nos proveen alimentos, medicinas o combustibles si eventualmente no respondemos a sus necesidades e intereses por encima de los nuestros. Por eso el gobierno actual ha puesto en la agenda como un elemento fundamental la autonomía alimentaria, eventualmente la autonomía energética, y bueno, pues aquí estamos hablando también de paulatinamente recuperar la banca nacional. Pues esto es los temas que vamos a estar tocando, amigas y amigos, el día de hoy. Por supuesto, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, un contenido que promueve el conocimiento de las actividades presidenciales para difundir el trabajo que eventualmente se está realizando y ponerlo a consideración de la ciudadanía. Pues bueno, diciendo lo anterior, amigas y amigos, comenzamos el primer contenido que recuperamos para ustedes. Vamos a tomar un poquito de café. Les invitamos a tomar agua, café, en donde estén acompañando, para disfrutar de la transmisión más cómodamente. Bien, pues tenemos aquí el contenido etiquetado con el hashtag, decíamos, presupuesto 2020. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias actualidad.rt y esta nota es publicada el día 9 de septiembre, el día de ayer, titulada Programas Sociales, Seguridad y Pemex. 10 datos para entender el presupuesto de México para 2020, y desde luego pues son elementos importantes para que nosotros podamos hacer una interpretación de lo que está ocurriendo, lo que implica, cuáles son las implicaciones de este presupuesto 2020 para el bolsillo y la economía de todas las familias mexicanas. Damos la bienvenida también a Dayana Orozco, que evidentemente que se incorpora a la transmisión. Ángeles Dávalos nos dice: qué rico, nos pone su taza de café. Pues café, agua, refresco, lo que gusten para todos, menos bebidas alcohólicas, porque pues es media semana, amigas y amigos, y no es el momento de ingerir ningún aperitivo. Bueno, vamos a continuar y decimos, esta nota está firmada por el periodista Luis Cortés, corresponsal de Reuters para el medio digital. El gobierno de México, dice así, presentó el proyecto de presupuesto para el año 2020, cuyas prioridades son los programas sociales, la seguridad y el rescate financiero de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Damos la bienvenida también a Brenda Rodríguez. Buenas noches, gracias por acompañarnos. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, expuso los detalles del paquete presupuestal en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 9 de septiembre por la mañana. Apenas un día antes, Herrera entregó el proyecto de presupuesto al Congreso, que deberá aprobarlo en los próximos meses. Dentro del paquete resaltan el aumento a impuestos a refrescos y tabaco, así como la imposición de impuestos a servicios digitales y algunas estimaciones respecto al comportamiento de la economía mexicana para el próximo año. En el caso de los impuestos al tabaco y el refresco, pues se trata también de un impuesto para
regularizar la situación de estas industrias que habían sido exentadas de impuestos y que por otro lado tienen un impacto muy importante en la salud de la población y en el gasto del gobierno en el sector salud. Recordemos que están asociadas a enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer, al consumo de refresco y también el caso del tabaco. Así que pues es un impuesto que pretende regular estas industrias y que pretende también impactar de manera positiva en la salud de los mexicanos, inhibiendo en la medida de lo posible su consumo. Aquí 10 puntos se destacan en la nota, para entender la conformación del presupuesto mexicano. El primero, destacar lo que decíamos al inicio de la nota. Buenas noches, Cintia Hernández, que se incorpora a la transmisión también, gracias. El presupuesto de 2020 en México contará con 6.1 billones de pesos, el mayor monto presupuestal de la historia en el país. Una cifra que representa un aumento del 5.1% respecto del año anterior. El total del presupuesto equivale al 23.1% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Buenas noches, Cintia Hernández, Clara Cruz Fernández, gracias por acompañarnos. Bienvenidas a la transmisión. Y bueno, esto como un elemento a destacar, ¿cómo es posible la generación de este monto histórico para el presupuesto en un año fiscal? Pues precisamente en el manejo adecuado de las finanzas, en la política de austeridad y sobre todo el combate a la corrupción. Está dando resultado la fórmula, lo cual se traduce en más recursos, cerca de poco más de 1 billón de pesos adicional respecto del histórico de presupuestos en los años recientes. Prioridad, el segundo punto tiene que ver con la prioridad a los programas sociales. Los programas sociales se les va a destinar alrededor de 257,000 millones de pesos, entre ellos uno de los programas más importantes, el de Jóvenes Construyendo Futuro, por supuesto las becas para estudiantes desde el nivel básico hasta el nivel superior y los apoyos a los adultos mayores y las personas con discapacidad. Este monto de recursos se justifica, amigas y amigos, sobre todo porque hay que reconocer que uno de las terribles herencias, malditas herencias diríamos, de los gobiernos neoliberales es este crecimiento exponencial de la pobreza en nuestro país, una profunda desigualdad en la distribución de los recursos. Y bueno, al día de hoy contamos lamentablemente en nuestro país con 52.4 millones de personas en situación de pobreza, de una población que asciende a casi ya los 130 millones de habitantes. Pues estamos hablando de aproximadamente el 40% de la población en situación de pobreza. Por lo tanto, se justifica plenamente la creación y el destino de estos recursos a los programas sociales como una manera de combatir la desigualdad, de movilizar la economía local. Decíamos que estos recursos se van directo al consumo de las familias mexicanas. Este dinero no se va a especular con él, de inmediato llega a los bolsillos y se utiliza para comprar víveres, para comprar medicinas, para comprar ropa, para transportarse al trabajo, para el pago de algunos servicios. Así que ese dinero regresa de inmediato a movilizar la economía y apoyar a las familias de los que menos tienen. El tercer aspecto tiene que ver con el tema de la seguridad. Se van a destinar 204,000 millones de pesos para el sector de seguridad, distribuidos en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, que incluyen a la Marina, el Ejército, la Fiscalía General de la República y desde luego también la Guardia Nacional, la cual particularmente recibirá 56,000 millones de pesos. Lo anterior se justifica precisamente por la situación de violencia en el país, otra de las malditas herencias que lamentablemente todavía estamos viviendo, enfrentando, padeciendo en este 2019, y que pues el gobierno actual ha apostado a una política no solo de creación de cuerpos de seguridad y vigilancia, sino fundamentalmente de combate a la corrupción, de impartición de la justicia
y también del combate a la desigualdad a través de los programas sociales. El cuarto aspecto tiene que ver con el rescate a Pemex. Y bueno, en este caso se destinarán 523,400 millones de pesos a la empresa paraestatal, una cifra 8.8% mayor en comparación con el año anterior. En el caso de la infraestructura, los principales proyectos de infraestructura contarán con fuertes recursos para el próximo año. La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco contará con 41,256 millones de pesos. El Tren Maya, un gasto de 2,500 millones de pesos. El aeropuerto de Santa Lucía, un presupuesto de 5,372 millones de pesos. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que prevé conectar los océanos Pacífico con el Atlántico y mejorar el flujo de mercancías por nuestro país, contará con 3,195 millones de pesos del presupuesto 2020. En cuanto a las estimaciones macroeconómicas, las variables utilizadas por el gobierno mexicano para calcular el presupuesto tienen como referencia las estimaciones oficiales de la economía mexicana para el próximo año. En ese sentido, la administración del presidente López Obrador estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1.5 y 2.5% anual, una inflación del 3%, el precio del petróleo a $49 por barril, un tipo cambio de 19.9 pesos frente al dólar y una tasa de interés del 7.4% para el próximo año. El punto número 7 tiene que ver con el aumento que decíamos, el aumento fiscal al tabaco y a los refrescos. El gobierno propone una actualización de la cuota en tabacos del 0.35 al 0.49% por cigarro enajenado o importado. También propone la actualización de la cuota a refrescos y otras bebidas saborizadas de 1.17 pesos a 1.27 pesos por litro. No olvidemos, insistimos, en este caso es importante porque además estas industrias contribuyen de manera muy fuerte a las epidemias de salud que padecemos en el país. Decíamos la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y desde luego el caso del cáncer, el cáncer estomacal, el cáncer en el colon, el cáncer pulmonar, entre otros aspectos. Gravámenes, el punto número 8 tiene que ver con gravámenes a servicios digitales. Buenas noches, Moni Martínez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida también, muchas gracias por acompañarnos. Gravámenes fiscales a servicios digitales. El Ejecutivo mexicano también quiere gravar con el impuesto al valor agregado servicios digitales como Netflix, Uber, Spotify, Rappi y iBurn. Esto implicaría un aumento cercano del 16% en el costo de dichos servicios. Y aquí hay que decirlo también, amigas y amigos, estas empresas transnacionales tienen muchos recursos y lo cierto es que habían sido exentadas del pago de impuestos o incluso estaban en algunos casos cobrando impuestos a los consumidores sin reportarlos a, en este caso, la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, es otra medida que es importante considerar. El pago de deuda, en el punto número 9, para el pago de comisiones, intereses y amortizaciones de la deuda, el Ejecutivo pretende destinar 732,900 millones de pesos, cifra que representa el 12% de todo el presupuesto federal. Y aquí hay que decirlo también, no olvidemos que llegamos a niveles históricos de crecimiento de la deuda pública nacional. En el sexenio pasado alcanzaron los 11 billones de pesos de deuda y bueno, el gobierno actual se ha propuesto la meta de no adquirir más deuda y de poco a poco estabilizar el pago de la deuda. Así que en este sentido pues hay una apuesta fuerte para no endeudar y para reducir lo que se debe. El punto número 10, decíamos, tiene que ver con la cuestión de salud. Se destinarán, tras el reconocimiento de la crisis del sistema de salud, que fue otro de los sectores muy afectados durante el periodo neoliberal, así como el sector energético, el sector educativo, pues también lamentablemente el sector salud, una tendencia a su desmantelamiento, a su franca privatización.
pues ahora el gobierno actual prevé un aumento de 40,000 millones de pesos para el sector público de salud, el sistema de salud que enfrenta evidentemente una crisis estructural de décadas y que en este momento pues habrá de fortalecerse. Estas son las características, amigas y amigos, del presupuesto, más en salud, más para seguridad y más para los programas sociales, así como la infraestructura del país, la creación de los proyectos que eventualmente tendrán que movilizar la economía y permitirnos alcanzar la autonomía alimentaria, la autonomía energética como temas fundamentales para el desarrollo del país. Pues ahí está la apuesta, llegó el primer año de gobierno, estamos ya en visos del segundo año y estas son las apuestas del gobierno mexicano. Continuamos, amigas y amigos, con el segundo contenido del día de hoy. Este es el etiquetado con el hashtag peso mexicano avanza y en este caso pues estamos viendo la nota derivada del portal de noticias digital. Sin embargo, esta nota que se publica el día de hoy, precisamente hace un par de horas, titulada El peso avanza y el dólar cierra en 19.53. Esta nota está firmada por la redacción del portal y bueno, dice así: debido a la ausencia de noticias e información económica relevante, el peso mexicano cerró la sesión con una apreciación del 0.20% o 3.8 centavos. Por ahora el mercado se mantiene cauteloso previo a la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo que se llevará a cabo el 12 de septiembre. Cabe mencionar que los principales bancos centrales del mundo han comenzado a mostrar posturas de política monetaria más acomodaticias, pues los riesgos sobre la economía global se han incrementado, apuntó la analista de Banco Base Gabriela Siller. Y bueno, esto en contraste, lo que decíamos, por un lado, el peso mexicano se reposiciona, es una de las monedas que más ha resistido los embates de la incertidumbre y la inestabilidad económica internacional, y por otro lado pues las bolsas a nivel mundial han tenido movimientos derivados también de esta inestabilidad. No ha sido la excepción el caso de la bolsa mexicana. Para Siller existe optimismo sobre la economía mexicana, pues el mercado continúa evaluando el paquete económico 2020. Hasta ahora, la única crítica se ha dado de la calificadora Moody's, que ayer mencionó que Pemex podría perder su grado de inversión y caer al grado especulativo. Lo cierto, y como se ha dicho por parte del gobierno federal, es muy curioso que estas calificadoras todo el tiempo durante los gobiernos anteriores, durante los 36 años de neoliberalismo en nuestro país, dieron buenas notas a la empresa Pemex, una empresa que a todas luces se quebró de manera intencional para justificar su privatización, la entrega de los recursos energéticos a los privados con la mal llamada reforma energética impulsada, hay que decirlo, y se intentó impulsar esta reforma energética desde Fox, después Calderón, finalmente Peña Nieto logró cabildear, chantajear y sobornar a propios y extraños para aprobar la reforma, y al final estamos dando cuenta de qué se trataba en realidad: quebrar una empresa estratégica para el desarrollo del país y entregarla a los intereses privados que no han cumplido con los contratos que se los entregaron, salvo una de las empresas italianas que ya empezó a extraer recursos energéticos y a reportar algunas ganancias, y también una de las empresas mexicanas. El resto se han mantenido al margen. En la especulación, por cierto, deberían de ser sancionados. Sin embargo, en ese periodo las calificadoras daban una nota positiva a Pemex a pesar de que estaba siendo desmantelada. Hoy que se le inyectan recursos, que se le pretende rescatar, se le chantajea, se le escatima la nota positiva, pues habrá que ver a qué intereses realmente obedecen. ¿Será que detrás de estas calificadoras están los grandes consorcios petroleros internacionales? ¿Será que detrás de estas calificadoras está, por ejemplo, la familia Bush? Por supuesto que sí. Esa es en realidad la función de las calificadoras: especular a favor de los intereses de quienes son sus dueños, no
de los intereses de la economía de los pueblos, de los habitantes de un país como el nuestro. Dice aquí la nota a nivel internacional, los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la sesión en terreno mixto en espera de la decisión del Banco Central Europeo sobre su tasa de interés programada para este jueves, que podría reportar aún más las tasas de interés, recortar aún más las tasas de interés. Y en ese sentido, pues hubo un impacto en la Bolsa Mexicana de Valores, como ha habido impacto en las bolsas a nivel internacional, que han estado cerrando a la baja precisamente por esta inestabilidad de la economía internacional. Y un factor importante de inestabilidad, decíamos, tiene que ver con el conflicto entre Estados Unidos y China. Este conflicto que ha desatado una guerra de declaraciones, amenazas de aranceles, imposición de algunos aranceles, veto a algunos productos, y bueno, esto tiene a la economía mundial en movimiento, en altibajos, en inestabilidad, y esto es lo que estamos viendo. Al final, las presiones a la baja para el precio del petróleo se dieron luego del despido de John Bolton como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, pues se dice que era Bolton quien mantenía una postura negativa en contra de Venezuela e Irán. Cabe recordar que Trump decidió la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán un mes después de que John Bolton inició su trabajo como asesor de seguridad. Lo anterior llevó al mercado a considerar que la reducción de la oferta global no será significativamente mayor a lo que ya es, destacó Siller, la analista que estamos citando precisamente en esta nota, y que pertenece a el Banco Base. Es una analista financiera que destaca, a pesar de este entorno internacional inestable, con este jaloneo entre Estados Unidos y China, destaca una nota positiva de la economía mexicana en medio de esta especulación y esta vorágine de los mercados financieros internacionales. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, el peso se mantiene estable, se reposiciona y sigue siendo una de las monedas más fuertes a nivel internacional, una de las monedas que menos ha tenido embates, en contraste con otras monedas de la región en Latinoamérica, como el caso lamentable del peso argentino, entre otros. Pues el peso mexicano se ha mantenido fuerte, y esto tiene que ver también con una disciplina y una política económica adecuada como la que se está implementando en este momento en nuestro país. Pues cerramos la segunda nota, amigas y amigos. Vamos con el tercer contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag No Más Armas. Esta nota la recuperamos del portal de noticias El País, este periódico español de corte internacional, que titula el día de hoy precisamente, México pide a Estados Unidos, nos dice Itza Rosales, bienvenida, que se incorpora a la transmisión. Ángeles Dávalos nos dice, la 4T va. Pues sí, ahí va, a pesar de los jaloneos, los chantajes y las mezquindades de la oposición, que no atina a conformarse como un bloque, hay que decirlo, necesario para la correlación de fuerzas en nuestro país, con una agenda clara, con propuesta, con crítica, pero también con una posición responsable. La verdad es que no lo estamos viendo, y eso es lamentable. Hay que construir oposición porque es necesaria para el equilibrio de poderes, pero una posición que esté a la altura de las circunstancias, del momento histórico que estamos viviendo, no una posición que patalea tal cual niño berrinchudo por no obtener el privilegio o los juguetes a los que estaba acostumbrados. Hay que decirlo con toda claridad. Pues bueno, decíamos la nota del País, México pide a Estados Unidos que frene el tráfico de armas a cambio de haber reducido el flujo migratorio. México quiere dejar de hablar de migrantes, dice la nota, está firmada por el periodista Luis Pablo Beauregard, corresponsal del medio. México quiere dejar de hablar de migrantes y comenzar a hablar de armas con Estados Unidos, con un sentimiento de satisfacción por haber cumplido la meta de reducir un 56% el flujo migratorio de Estados Unidos. Decíamos nosotros,
Al inicio del programa hablábamos de un 22%, pues nos quedamos cortos, amigas y amigos. Están hablándose aquí de la reducción hasta de un 56% del flujo migratorio ilegal a Estados Unidos. La delegación del gobierno mexicano pisó Washington este martes para reunirse con el vicepresidente Mike Pence. La intención del grupo, encabezado por Marcelo Ebrard, el canciller de Andrés Manuel López Obrador, era cambiar el tema tras la crisis desatada en mayo por el éxodo centroamericano. Los mexicanos han elegido poner sobre la mesa otro asunto espinoso en la relación bilateral: las 567 armas que ingresan cada día de manera ilegal a México, amigas y amigos, es decir, cada 22 horas según el gobierno mexicano, y esto aumenta la ola de violencia en el país. Es decir, ¿quién tiene en nuestro país? Quien tiene el monopolio de las armas es el ejército mexicano. Quien produce armas en el país es el ejército mexicano. ¿De dónde están saliendo las armas? Armas de alto calibre para la delincuencia organizada en nuestro país. ¿Quién se las está vendiendo? Ya tuvimos cuenta de escándalos como el caso Rápido y Furioso en el gobierno de Felipe Calderón, donde se dio cuenta de las armas, del flujo de armas ilegales que fueron utilizadas para asesinar incluso a policías estadounidenses en territorio mexicano. ¿Quiénes le están entregando rifles, armas de alto poder, calibre, granadas, a veces hasta tanquetas, vehículos blindados con armamento, con artillería? ¿Quiénes están financiando a los grupos delincuenciales en el país? Pues nada más y nada menos que una de las industrias más poderosas del mundo, motores de la llamada economía de la muerte a nivel mundial, como es la industria armamentista, así como lo es también la industria farmacéutica, la industria de la comida chatarra. Pues en el caso de la industria armamentista, fundamentalmente uno de los principales productores de armas en el mundo es Estados Unidos. Uno de los principales ingresos del gobierno de los Estados Unidos son las armas. Entonces es momento, el gobierno mexicano ha cumplido a cabalidad la tarea. Es momento de poner sobre la mesa el tema del flujo ilegal de armas a nuestro país. Basta de violar nuestras fronteras, basta de que Estados Unidos se pase por el arco del triunfo y de manera hipócrita exija reducir el flujo de migrantes ilegales y señale a los migrantes como parte de los problemas sociales que están viviendo en su país, y en cambio a nosotros nos estén poniendo en una situación de crisis social, de violencia, gracias precisamente a el flujo ilegal de armas que se producen en aquel lado de la frontera y que pasan ilegalmente a nuestro país. Basta de hipocresías, es momento de actuar y es momento de exigir al gobierno de Estados Unidos que dejen de pasar armas a nuestro país. Basta de poner sus intereses económicos por encima de la vida de las personas. Queremos congelar el tráfico de armas ilegales, dijo Ebrard la tarde de este martes tras su reunión con Pence. El encargado de Relaciones Exteriores aseguró que un grupo compuesto por funcionarios de ambos países comenzará a trabajar para informar mes a mes cuántas armas fueron introducidas a México y de qué forma. Que yo sepa, esto no se ha hecho nunca, ha informado Ebrard a la prensa. El canciller ya había presentado en julio la idea a su homólogo Mike Pence, el secretario de Estado de Donald Trump, durante la visita de México a la Casa Blanca. Hace algunos días el fiscal para la zona norte de Chihuahua informó de que el 90% de las armas utilizadas en homicidios en Ciudad Juárez, que ha registrado en septiembre 8 asesinatos diarios, fueron adquiridas en tiendas de deportes de Texas y de Nuevo México. En muchas ocasiones ni siquiera pasaron 90 días entre la compra de los rifles y pistolas y el crimen cometido al otro lado de la frontera, en este caso en territorio mexicano. Así que se sube la apuesta, es momento de actuar. En agosto, 64,000 personas fueron detenidas o no admitidas a Estados Unidos en la frontera común. Es una baja del 22% si se compara con julio
hablando de 82.055 migrantes y más pronunciada desde el histórico arresto de 144.000 personas en mayo, la cifra que desató la ira de la administración republicana, misma que hoy se ha reducido. Y bueno, a partir de esta meta cumplida, ahora viene la exigencia del gobierno mexicano: no más armas ilegales, controla Estados Unidos tu frontera y basta de meter armas a nuestro país. Y por otro lado también es momento de hablar de dinero, es momento de definir cuántos recursos se van a utilizar para incentivar los programas de desarrollo en el sureste mexicano y en Centroamérica, como una manera de crear cortinas de desarrollo, contener la migración de manera humanitaria, generando oportunidades de trabajo en los lugares de origen de los migrantes. Pues es el tiempo. La moneda, la pelota está ahora en la cancha de los Estados Unidos. México ha hecho su tarea y es momento de exigir al gobierno de Donald Trump que cumpla también sus compromisos y sobre todo sus responsabilidades. Basta de jugar con la vida de las personas. Pues ahí lo tenemos, amigas y amigos, y con ello estamos ya cerrando la transmisión del día de hoy. Gracias a Elvia Benavides, a Les Hernández, Nayeli García Castro, que se incorporaron a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos finalmente al contenido etiquetado con el hashtag Internet y Banco para Todos. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital de la revista Proceso, publicada también el día de hoy y firmada por el periodista Arturo Rodríguez García. La nota se titula Internet y Banco del Bienestar en 6 meses, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que a más tardar en 6 meses podría tener lista la red de fibra óptica con internet en la mayor parte del país y con ello las sucursales del Banco del Bienestar, a través de las cuales se propone distribuir los recursos económicos de los programas sociales. En conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer los avances, las cifras del programa de apoyos a los adultos mayores, que está bancarizado solo en un 58% de los beneficiarios, lo que obliga a entregar los recursos en efectivo en poco menos de la mitad del padrón. El mandatario se ha propuesto habilitar entonces la red de fibra óptica aprovechando el tendido de la Comisión Federal de Electricidad a través de una empresa filial que posibilitará la interconexión en 180,000 comunidades que hasta ahora no cuentan con el servicio. Con lo anterior, el objetivo de su administración es que se establezcan 13,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en contraste con las 1,100 sucursales con las que cuenta actualmente la banca comercial. El Banco del Bienestar, una vez que se haya concretado su despliegue, manejará alrededor de 300,000 millones de pesos al año, pues servirá para el reparto de apoyos económicos tanto a los adultos mayores, personas con discapacidad y los diferentes mecanismos de becas para niños y jóvenes en todo el país. López Obrador afirmó que ya se están comprando los cajeros automáticos y se amplía la red de centros integradores comunitarios. Esto es una red de oficinas públicas en las que, además de concertar diferentes servicios gubernamentales, se contará con el cajero del Banco del Bienestar. Los trabajos de operación de la red de fibra óptica iniciarán en unas semanas, en el mes de octubre, cuando la CFE inicie la operación de antenas y otra infraestructura a partir de las cuales se comunicará a los 13,000 centros integradores. El mandatario consideró que al ampliar la conectividad habrá una revolución de las conciencias, pues los habitantes de lugares apartados, 75% de la población, tendrán acceso a información sin censura y numerosos servicios que hasta el momento les son ajenos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, ya está en vías de constituirse, de consolidarse la red de fibra óptica Internet para Todos a través de una empresa del gobierno mexicano que tendrá la posibilidad de brindar este servicio a toda la población. Y por otro lado, pues también el caso del Banco del Bienestar, que inicialmente pues distribuirá los recursos de los programas sociales y eventualmente se tendrá que constituir en una de las principales entidades financieras de la banca
sí de nuestro país para recuperar también ese sector tan importante de la economía de México. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. El 4 de septiembre decía en conferencia de prensa, ya no es tiempo de diagnóstico, ahora es tiempo de acción. Ha pasado un año ya casi de gobierno, pues ahora empiezan las acciones y el presupuesto 2020 así refleja la voluntad de acción del actual gobierno. El 4 de septiembre también decía el presidente, me reuní con empresarios de Yucatán para expresarles nuestra voluntad de trabajar juntos por el desarrollo de ese importante estado de la República. Ese mismo día se sostuvo una reunión con Richard Trumka, a quien le expresó el compromiso de hacer cumplir la nueva ley laboral de México y el interés de que se apruebe el TEMEC en Estados Unidos y Canadá. El 5 de septiembre se decía en conferencia de prensa, la honestidad es el ejemplo que vamos a dejar establecido. El 5 de septiembre también se decía, el arte está de luto, falleció el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz, Francisco Toledo. El 6 de septiembre decía en conferencia, nadie abandona sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Esto en relación pues a la situación de los migrantes. El 7 de septiembre, diálogo con la comunidad del Hospital Rural Tula, desde Tamaulipas. Buenas noches, Cindy Wok, que se incorpora a la transmisión. Ya estamos cerrando, bienvenida de todos modos y te invitamos a ver el video en la reproducción. Diálogo con la comunidad del Hospital Rural Tula, desde Tamaulipas, el 7 de septiembre. El 8 de septiembre se decía, hace 50 años nació José María Pino Suárez, vicepresidente de México y leal compañero hasta la muerte de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. El día 8 de septiembre también se decía, el 9 de septiembre, en conferencia de prensa, el crecimiento económico solo tiene sentido como medio para lograr el bienestar de la población. Y el día 9 de septiembre también en la agenda de hoy hubo un encuentro con Paolo Roca, director general de Grupo Technic. Me informó de los proyectos de inversión en México, dijo el presidente, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por la estabilidad política, económica y social. Bienvenida Kireina Tomodachi, gracias por acompañarnos. Invitamos a ver la reproducción del video porque ya estamos cerrando. Hace 15 horas en conferencia de prensa se decía el compromiso es no dejar a nadie atrás y por eso el énfasis en los programas sociales del actual presupuesto, el presupuesto recientemente presentado para 2020. Amigas y amigos, vamos como siempre a darles la recomendación de lectura del día de hoy. En este caso tenemos este libro, La filosofía y la cuarta transformación de México. Este libro aprovechamos para agradecer el obsequio de cumpleaños que nos hizo nuestra amiga, nuestra compañera maestra Rocío Martínez Escamilla. Nos regaló también unas semillas, nos dijo pues para el alimento del cerebro, nos regalaron semillas y también nos regalaron este libro, La filosofía y la cuarta transformación. Este libro que es de la casa editorial Torres y Asociados, lo pueden conseguir ustedes también en las editoriales comerciales. Está editado por Guillermo Hurtado, José Alfredo Torres, Gabriel Vargas Lozano, que son los coordinadores, y es nuevecito. La primera edición de este libro es precisamente en este año 2019 y es un texto muy interesante que aborda desde la perspectiva de la filosofía qué es lo que estamos viviendo como proceso histórico, social, político, económico, incluso cultural, lo que se ha denominado la cuarta transformación. Durante mucho tiempo, salvo excepciones, la filosofía ha estado ausente del debate sobre las condiciones de México. Se ha dedicado a temas muy alejados de nuestra circunstancia y la causa de este alejamiento tendría que analizarse. De ninguna manera debería dejarnos conformes la omisión
conscientes de la situación grave por la que atraviesa nuestro país. En el pasado habíamos tenido una tradición muy rica en filosofía, el liberalismo, positivismo, el espiritualismo de los ateneístas, anarquismo, socialismo y el indigenismo, entre otros. Este libro, recuperando esa tradición, ofrece al lector una muestra de análisis filosófico sobre la llamada Cuarta Transformación de México, análisis que vendrá a llenar el vacío mencionado y seguramente dará lugar al debate en función de las propuestas interesantes, sustentadas y críticas que aquí se ofrecen. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, la filosofía y la Cuarta Transformación de México. Les recomendamos el día de hoy en nuestra transmisión y bueno, vamos a despedirnos brindando los saludos a quienes nos regalaron el amable favor de su presencia. Kireina Tomodachi, saludos. Shinji Wok, también saludos, gracias por acompañarnos. Nayeli García, Les Hernández, saludos. Gracias por acompañarnos. Elvia Benavides, Ángeles Dávalos, por supuesto. Muchas gracias. Itza Rosales, Moni Martínez, saludos. Aquí está Clara Cruz Fernández, Cintia Hernández también que nos acompañaron. Muchas gracias. Brenda Rodríguez, saludos. Dayana Orozco, Rosa Arreola, nuestra prima, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Moni Tusi Jackson, Montserrat Jiménez, saludos. Itzel CG, muchos saludos. Ángeles Dávalos nos decía, acabamos de transmitir Ciberterritorio Socioemocional. Vane Retana Vaz, saludos. María Bonita, muchos saludos. Gracias como siempre por acompañarnos. Ángeles Dávalos, pues gracias a todas, a todos, amigas y amigos, por acompañarnos. Nos despedimos el día de hoy. Les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Este espacio que es de todas y todos ustedes, por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido informativo, para ponerlo a su disposición y que hagan ustedes un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis para tomar propia postura sobre los temas más relevantes de la vida pública nacional. También les recordamos que el próximo lunes no habrá Ciberterritorio Socioemocional por ser puente. Tampoco tendremos transmisión ordinaria de Ciberterritorio Informativo. Quizá hagamos una transmisión extraordinaria relacionada con el contenido que ya queremos lanzar, Ciberterritorio de Pata de Perro, que es un contenido colaborativo. Les invitamos a que nos manden sus videos para compartir, digan dónde están y planteennos que es un video para Ciberterritorio Pata de Perro, y con mucho gusto lo vamos a subir al canal que eventualmente ya estaremos por abrir. A lo mejor hacemos una transmisión. También agradecemos a la maestra María Elena Pineda Carrillo, que nos acompañó como entrevistada el viernes pasado en la emisión de número 6 de Ciberterritorio Bohemio, otro de los espacios que estamos impulsando con ustedes y para ustedes. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy 10 de septiembre de 2019, son las 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Que descansen y termínense su café, su agua o lo que estén tomando.